Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión especial de lo más destacado del último Congreso de la Sociedad Española de Trasplante. En primer lugar, queremos dar las gracias a nuestro patrocinador, a Astellas. Para esta sesión de Highlights contamos con 3 expertos de primer nivel y esta sesión se ha dividido en 3 bloques. El primer bloque va a ser sobre donación, coordinación e infecciones. Y este bloque va a ser, digamos, resumido, para decirlo así, o de alguna manera presentado por el doctor Eduardo Miñambres, que es médico intensivista, que es coordinador de trasplantes de Cantabria y que además es profesor asociado de cirugía en la Universidad de Cantabria. El segundo bloque va a consistir en repasar todos los temas, las presentaciones de trasplante renal, inmunología y COVID. Para este segundo bloque contamos con el doctor Emilio Rodrigo, que es jefe de sección de nefrología también en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Cantabria, y también profesor asociado de medicina en la Universidad de Cantabria. Y el tercer y último bloque va a ser sobre trasplante hepático. Y para ello, para desarrollarlo, contamos con la doctora Magdalena Salcedo, que es especialista en el aparato digestivo, que es jefa de sección de la unidad de trasplante hepático en el Gregorio Marañón y profesora asociada en la Universidad de Complutense. Cada ponente dispone de 20 minutos aproximadamente, los enlazaremos uno tras otro y al final esperemos disponer de otros 20 minutos para que todos ustedes puedan formular aquellas preguntas que quieran a los distintos ponentes. Ya sin más preámbulo, voy a dar la palabra al primero de nuestros ponentes, que es el doctor Eduardo Miñambres, que nos va a destacar los highlights sobre donación, coordinación e infecciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero que quise agradecer es agradecer a la Sociedad Española de Trasplantes confiar en mí para esta charla y, por supuesto, agradecer a Astellas el patrocinio. En estos 20 minutos yo he hecho un resumen de lo más interesante de donación y coordinación, que lo he agrupado, y de infecciones. Realmente he querido destacar aquellas ponencias que se han basado en artículos muy recientes de los últimos 2 años, desde el último Congreso de la Sociedad Española de Trasplante, y lo más destacado de las comunicaciones orales. Y, sin ningún conflicto de intereses, paso a hacer la exposición. Empezaré por lo más relevante en asistolia tipo 3. El doctor Pino Fondevila nos hizo un repaso de los límites que tenemos en trasplante hepático con donantes en asistolia tipo 3. Se basó fundamentalmente, hizo un repaso de los diferentes estudios realizados en los últimos 2 años, donde de forma clara destaca el estudio español, publicado en Journal Hepatology en el 2019, donde de forma muy clara se comparaba los resultados de trasplante hepático con donante en asistolia tipo 3 obtenidos a partir de la perfusión regional normotérmica frente a los obtenidos con técnica de extracción superrápida, que hasta ahora era pues, el gold estándar. Claramente la técnica de la normotermia ofrecía mejores resultados en cuanto a supervivencia del paciente, con una clara tendencia a la significación estadística, y claramente había una mejor supervivencia en el injerto hepático. Ese trabajo, que como digo es un trabajo de gran importancia, demostraba de forma clara cómo disminuían con la normotermia la tasa de complicaciones biliares, la tasa de colangiopatía isquémica, como pueden ver, y sobre todo la tasa de pérdida del injerto. Ese trabajo ha sido muy importante y los equipos británicos publicaron de forma simultánea prácticamente resultados muy similares, donde la normotermia ofrecía mejores resultados que la extracción hepática con la técnica superrápida. A modo de conclusión, después de revisar toda la bibliografía, el doctor Pino Fondevila concluía con este paper publicado hace unos meses por la Sociedad Española de Trasplante Hepático y con su charla, que venía a resumir
que claramente la normotermia reducía la lesión biliar, reducía y disminuía la incidencia del fallo del injerto hepático y mejoraba la supervivencia del receptor frente a la técnica estándar, que es la técnica de extracción superrápida. Asimismo, en la charla comentó y demostró los buenos resultados con esta técnica que permitían utilizar injertos hepáticos de donantes añosos, de donantes de más de 65 años, cosa muy difícil de realizar con la técnica de extracción superrápida. Claramente venía a decir que los resultados hepáticos con la normotermia hacían que el hígado obtenido de un donante en asistolia tenía los mismos resultados que el de un donante en muerte encefálica. Y planteaba un interrogante. Universalmente, a nivel mundial, prácticamente se considera que la isquemia caliente funcional para el hígado de asistolia es de 30 minutos, que más allá dispara el riesgo de colangiopatía isquémica, pero que quizá con la normotermia, con la perfusión regional normotérmica, podríamos incrementar en caso de tener enzimas hepáticas bajo control, un lactato normalizado y un buen aspecto macroscópico, quizá podríamos ir más allá y aumentar los rangos hoy día aceptados de isquemia caliente. Sobre ese mismo trabajo, sobre el tipo 3, el HIPO de Santander, en un estudio multicéntrico, presentó como comunicación oral un estudio de biomarcadores isquémicos en el trasplante hepático obtenido de donante en asistolia controlada con perfusión regional normotérmica. Estos autores analizaron basalmente y a lo largo de toda la perfusión regional normotérmica diferentes marcadores de isquemia hepática, como la interleuquina 18, ácido hialurónico y N-gal, donde demostraban que tanto a nivel basal como en el tiempo sucesivo de perfusión regional normotérmica, estos biomarcadores de isquemia hepática se mantenían estables. Esto no sucedía en los modelos de controles positivos, modelos de donación de asistolia no controlada, en que los hígados estaban sometidos a más de 90 minutos de isquemia y estos biomarcadores se disparaban 30 veces por encima de lo que se veía en la perfusión regional en el tipo 3. Un estudio interesante que está en segunda revisión en revista y será publicado en breve. Del grupo de Barcelona, el Instituto de Investigación de Barcelona, el doctor Paniselo, presentaba su estudio con la oxigenación hipotérmica, un estudio en ratas con oxigenación hipotérmica ex situ, y demostraba cómo la extracción del hígado, en este caso de ratones, se pasaba posteriormente por la máquina ex situ por oxigenación hipotérmica y posteriormente almacenamiento en hielo. La técnica HOP, la técnica de oxigenación hipotérmica, claramente disminuía los marcadores de inflamación y de apoptosis y lo planteaba como una alternativa en la preservación de los injertos hepáticos en donantes de asistolia. Quisiera añadir que sobre esta línea de investigación se ha publicado hace una semana en el New England Journal of Medicine pues un estudio randomizado con el HOP, con la máquina de perfusión hipotérmica ex situ, comparado con la técnica de extracción superrápida estándar y almacenamiento en hielo. Claramente, bueno, pues el HOP es una alternativa, una técnica diferente para aumentar la posibilidad de injertos hepáticos, sobre todo cuando se extraen con la técnica superrápida. El doctor Stephen Larch de Padworth en Cambridge presentó los resultados de su hospital en trasplante cardíaco con donante en asistolia, la principal serie mundial, y de hecho publicó sus resultados publicados en diciembre de 2020 en Journal Heart Transplantation. Este grupo ha realizado hasta la fecha 79 trasplantes cardíacos con donante en asistolia y los pareó con 79 trasplantes cardíacos con donante en muerte encefálica, con idénticos resultados de supervivencia, con idénticos resultados de complicaciones. Ahora bien, el grupo de Padworth empezó su técnica de extracción de preservación cardíaca con extracción superrápida y máquina ex situ y posteriormente pasó a hacer una ECMO toracoabdominal y posteriormente perfusión ex situ. Y se vio claramente que han apostado de forma definitiva por la técnica de perfusión regional normotérmica toracoabdominal, donde la supervivencia de los trasplantados es del 100% frente al 86% con la técnica superrápida y sobre todo menos estancia hospitalaria, menos estancia en UCI y menos tiempo de ventilación mecánica. Todo esto viene a decir lo que se plantea desde hace tiempo. La perfusión regional normotérmica abdominal o toracoabdominal ofrece unos resultados excelentes. Esta es la serie británica, la serie de Padworth, 79 trasplantes cardíacos, 57 con superrápida, 22 con ECMO toracoabdominal y solamente en 3 casos preservaron el injerto cardíaco en hielo. En el resto siempre máquina ex situ. Aquí siempre máquina ex situ. Y esta línea de investigación es lo que ha abierto la posibilidad de desarrollar este programa en España. Se ha publicado hace una semana en Intensive Care Medicine una revisión de expertos en donación en asistolia,
donde se citan todos los programas de trasplante a nivel mundial que hasta la fecha han reportado un trasplante cardíaco con donante en asistolia. Si quitamos el primero de Barnard, hace más de medio siglo, solamente 14 centros, como pueden ver en pantalla, han realizado hasta la fecha un trasplante cardíaco con donante en asistolia tipo 3. Y sobre esto decirles que muy recientemente los 3 equipos españoles que en 2020 hicieron un trasplante cardíaco de asistolia, Puerta de Hierro, el primero, Murcia y Santander, Marqués de Valdecilla, han publicado recientemente su experiencia en American Journal of Transplantation con unos resultados excelentes. Este año 2021 ya se han hecho otros 2 trasplantes cardíacos, uno en Murcia con un donante de 54 años y otro aquí en Santander, en Marqués de Valdecilla, donde se pudo extraer, además del corazón, también los pulmones y, por supuesto, los órganos abdominales. En la línea de la donación en asistolia controlada también se ha explicado en la comunicación oral la experiencia con el uso de dispositivos ECMO en la extracción y preservación del páncreas. Se presentó la serie nacional, 7 trasplantes pancreáticos de donante tipo 3 con perfusión regional normotérmica con resultados excelentes. Y el grupo de la FE presentó sus resultados de trasplante de pulmón con donante en asistolia. Lo que todos los grupos de trasplante de pulmón del país dicen, como explicaba la FE, es que los resultados de trasplante pulmonar son excelentes y que el injerto pulmonar obtenido del donante tipo 3 es como mínimo tan bueno y ofrece los mismos resultados que el donante en muerte encefálica, siendo una fuente espléndida de injertos para trasplante y que debe apoyarse y estimularse más la extracción. Pensar que el objetivo hoy día es que la extracción tipo 3 sea una extracción multiorgánica, abdominal y torácica. En asistolia tipo 2, en la mesa redonda que se realizó, yo mismo comenté que el tipo 2, la donación tipo 2, pues prácticamente está agonizando en las últimas fechas, contrario a la donación tipo 3, que ha tenido un enorme boom en nuestro país, y que quizá la razón por que los programas de donación tipo 2 están agonizando, como pueden ver ustedes, hay muy poquita actividad, pues se deba a que son programas muy exigentes, que requieren una gran actividad, un gran número de recursos humanos y técnicos en poco tiempo inicialmente, pero que además tienen muy escasa rentabilidad, una baja utilización y que los resultados que ofrecen en términos de supervivencia del injerto renal son hoy día peores que los injertos en muerte encefálica. Una publicación del Grupo de Santander recientemente plantea una aproximación distinta a la tradicional en el donante tipo 2. Y planteamos evitar la asociación de riesgos, considerar 3 grandes variables: el tiempo de no-flow, desde parada cardíaca hasta reanimación, la edad del donante, máximo 60 años, y el tiempo de isquemia caliente hasta 150 minutos. Y nunca considerar que 2 de estas 3 variables estén en el rango alto de la aceptabilidad. Asimismo, planteábamos descartar la perfusión fría renal, que ofrece unos resultados desastrosos en cuanto a la incidencia de riñón no funcionante. Se plantea ciertas estrategias de reducción de la isquemia caliente y con ello se consiguen resultados mejores que en la serie nacional publicadas en 2019 en Kidney International. Se consigue bajar el riñón no funcionante de un 10% a un 0% en nuestra serie y tenemos la mitad de disfunción retrasada del injerto respecto a la serie nacional, con una supervivencia del injerto renal al año de riñones extraídos y trasplantados en Santander del 100%, frente al 87% de la serie nacional. Y de forma más importante, creemos que el riñón tipo 2, que se trasplanta a receptores muy jóvenes, debe plantear algo más que una buena supervivencia al año, un buen filtrado glomerular a largo plazo. Y en este estudio, a los 5 años, como digo, con 100% de supervivencia del injerto renal al año y 92 a los 5 años, ofrecíamos una tasa de filtrado glomerular a los 5 años idéntica a los controles. Y los controles sean donantes en muerte encefálica ideales. Ideales quiere decir de menos de 60 años o de menos de 55 si había algún factor de riesgo cardiovascular. Lo mismo sucede en pulmón, donde los resultados de trasplante de pulmón tipo 2, con criterios muy seleccionados, ofrecen mejores resultados. La comparativa de Puerta de Hierro, la principal serie del país frente a la de Valdecilla, es que la nuestra tiene mejores resultados, pero por un motivo claro: somos mucho más estrictos, más restrictivos en los criterios de aceptación. Tenemos menos tiempo de isquemia de no-flow, tenemos menos tiempo de isquemia caliente y el tiempo en el que el pulmón está preservado en frío, en el cadáver, también es mucho más reducido. Y tenemos la misma isquemia fría. Y quiero resaltar que la isquemia fría, en el caso de Madrid, son todos donantes extraídos y trasplantados en Madrid, mientras 3 de los 8 trasplantados de la serie de Valdecilla son pulmones extraídos en Santander que se trasplantan en La Coruña. Y aún así, el tiempo de isquemia fría es idéntico.
Con lo cual, una buena selección y una buena restricción en los criterios mejoran claramente los resultados. El grupo del CLINIC de Barcelona también planteó un estudio muy interesante sobre el valor del lactato en el donante en asistolia no controlada, valorando si se conseguían sacar más injertos renales o si tenían mejores resultados. Era una serie pequeña donde no tenían conclusiones claras, pero es una línea de investigación muy prometedora. En el caso de la muerte encefálica, hay un estudio muy interesante dirigido por el equipo de trasplante de pulmón y coordinación de trasplantes del Hospital Valdebrón, un estudio multicéntrico, donde valoran el estado inflamatorio del donante y la importancia que tiene en el desarrollo de disfunción primaria del injerto del receptor pulmonar. Y claramente observan que algunos marcadores inflamatorios como el TNF están mucho más elevados en el donante, en muerte encefálica, que en el donante en asistolia, y que aquellos receptores que desarrollan disfunción primaria del injerto severa tienen marcadores inflamatorios mucho más elevados que los que no lo tienen. Un trabajo claramente interesante que está en este momento en fase de evaluación por revista. De este mismo estudio, el doctor Santiago Menye también plantea algo similar, una segunda derivada de este estudio, y es comparar el estado inflamatorio de los donantes pulmonares en muerte encefálica frente a los donantes pulmonares en asistolia tipo 3. Y observan claramente que los donantes en muerte encefálica tienen de forma basal, de forma previa a la extracción, mayores niveles de marcadores inflamatorios en forma de IL-6, de IL-10 y una clara tendencia en el caso del TNF-alfa y de la interleuquina 8, planteándose que quizá la práctica habitual de tratar a los donantes en muerte encefálica pulmonares con corticoides para bajar la respuesta inflamatoria sea una buena aproximación, quizá no tanto en los donantes en asistolia tipo 3. Pero vuelvo a repetir, es un estudio abierto todavía en fase de ser terminado. En el caso de infecciones, pasamos ya a la tercera parte de esta revisión. De forma muy importante, destacaba una mesa redonda donde se hablaba del documento de consenso para los donantes con serología positiva para el virus de la hepatitis C. Hubo tres ponencias excelentes donde se plantea la experiencia nacional, donde se han realizado hasta la fecha, se han valorado en España 81 donantes hepatitis C positivos, 18 de ellos virémicos con PCR positiva, 63 de ellos con serología positiva pero PCR negativa, y como pueden ver ustedes, con una serie de trasplantados muy importante, ya 161 trasplantes de órganos en receptores con serología negativa a los cuales se ha puesto un órgano de un paciente virémico o un paciente con serología positiva y PCR negativa. Se plantearon estos tres ponentes también cómo ha cambiado esto con los antivirales de acción directa que, como ustedes saben, han revolucionado el tratamiento de la hepatitis C. Un poco resumiendo las tres mesas, lo que los autores concluyen es que ya hay cuantitativamente una importante experiencia a nivel mundial con los antivirales de acción directa en receptores renales hepáticos, es decir, en receptores renales hepáticos no serológicamente negativos para la hepatitis C que reciben un injerto de un donante hepatitis C positivo, sea virémico o no virémico. Una de las dudas que quedan hoy día es si el tratamiento de estos receptores seronegativos que se van a positivizar posiblemente se debe hacer pretrasplante o en el posttrasplante inmediato, si el tratamiento con antivirales debe durar 8 o 12 semanas. Y desde luego lo que los tres autores consideraban es que hay que discernir claramente en los donantes entre aquellos que son serología positiva pero PCR negativa, es decir, no virémicos, con pocas probabilidades de transmitir la infección, de los que tienen PCR positiva virémicos que evidentemente van a transmitir siempre la infección. En una de las ponencias, el doctor Franco, uno de los del Hospital de Alicante, plantea la serie española, 25 receptores de trasplante de riñón que reciben un riñón de un donante virémico. Y ven claramente que aquellos receptores que recibieron tratamiento con antivirales de acción directa de forma precoz al trasplante, es decir, pretrasplante, tenían mucha menos carga viral que aquellos que recibieron un trasplante diferido. Es decir, hoy día estamos apurando y estamos detallando cómo tiene que ser la aproximación, el tratamiento que damos a nuestros receptores cuando reciben un órgano de un paciente virémico. A este respecto, quisiera presentar este trabajo, que no se presentó en la SED, es un trabajo del Grupo de Toronto, publicado hace 3 meses en Lancet Respiratory, donde realmente demuestran que en otros órganos, como el pulmón en este caso, se hace lo mismo. 22 trasplantes de pulmón que reciben un pulmón de un donante virémico, receptores seronegativos que reciben pulmones de donante virémico, y que al año no hay ninguna diferencia respecto a los controles, donantes y receptores seronegativos. Pueden ver ustedes cómo la supervivencia de los receptores con donante virémico en azul
es idéntica al grupo control, sin diferencias en disfunción primaria del injerto, en estancia hospitalaria o en estancia en UCI. Claramente, el uso de estos órganos de donantes virémicos se va a expandir y es una auténtica, pues va a ser una auténtica revolución y va a aumentar claramente el pool de donantes para todos los grupos de trasplante. En el tema de infección, un trabajo muy interesante del Grupo de Madrid del 12 de octubre es la relación entre las células T cooperadoras foliculares en sangre periférica y la infección por CMV en trasplantados de riñón. Estos autores presentaron un trabajo muy detallado donde claramente sacan una curva ROC y un índice de Youden donde pueden discernir de qué receptores son de alto riesgo o de bajo riesgo para desarrollar en el próximo año una infección por CMV, un trabajo francamente interesante. También en CMV, el grupo de investigación biomédica de Barcelona realizan algo similar, valorar cómo está la inmunidad mediada por células frente al CMV en receptores de trasplante de pulmón, un trabajo francamente interesante. Y ya para terminar, pues el grupo del 12 de octubre, el grupo de infecciosas, el doctor Mario Fernández Ruiz, presentaba una serie muy elevada, muy importante, de pacientes de trasplante de riñón, donde se demuestra de forma clara que además de todas las complicaciones vasculares o que podemos considerar en un receptor de edad avanzada, los receptores de riñón de edad avanzada tienen mucho más riesgo de sufrir infecciones en su posoperatorio a corto, medio y largo plazo, siendo evidentemente una situación de tremenda fragilidad. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos por su atención. Siento si alguna comunicación no ha estado en esta charla. Evidentemente, por motivos de tiempo, había que sintetizar. Y por mi parte, nada más. Y doy paso al siguiente ponente, el doctor Emilio Rodrigo, nefrólogo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Bueno, gracias, Eduardo. Y gracias a la SED y a Estelas por la invitación a hacer los guidelines sobre el trasplante renal, mis secciones sobre el trasplante renal, la inmunología y el COVID. Las secciones de COVID irá separada y mezclaré un poco las secciones de trasplante renal y de inmunología en la charla. Por un lado, disculpadme, es una revisión totalmente subjetiva y, por supuesto, va a haber muchas comunicaciones que son interesantes que he dejado fuera, pero la falta de tiempo también pues impide dar realce a todo lo que se ha contado en el Congreso, que ha sido tan brillante. Empezamos hablando, el Congreso da mucha importancia a la valoración del receptor, ¿no? Y yo creo que hay varias ideas que se han destacado a lo largo del Congreso. Por un lado, el que no haya un límite de edad, que debemos considerar el trasplante como una opción incluso en pacientes con edades avanzadas, incluso aunque vaya a ser con donantes subóptimos, porque siempre el beneficio para el paciente va a ser mayor. El doctor Pascual nos presentó los datos que se habían publicado en el registro catalán en que el riesgo relativo de muerte a los 12 meses en los pacientes por encima de 60 años era un 50% menor si recibían un trasplante que si respecto a seguir en lista de espera, incluso recibiendo un trasplante con donantes por encima de 60, 79 años o incluso por encima de 80. Aunque se paga un precio, como se ve en la gráfica, de mayor mortalidad los primeros meses del trasplante, pero luego la ventaja respecto a la supervivencia del paciente son mayores. Una comunicación relacionada ha sido presentada con los datos del Registro Catalán de Trasplante, demostrando que incluso el trasplante de receptores por encima de 80 años, que muchas veces la edad nos echa para atrás, es ventajoso o por lo menos obtiene las mismas supervivencias que en el grupo de receptores entre 75 y 79. Hay un aumento ligero de mortalidad inicial, pero a largo plazo la supervivencia es igual que en el grupo de receptores más jóvenes. Respecto a los receptores, también insistir que la primera opción es el donante vivo. Esto fue revisado por la doctora María Valentín de la ONT y nos resaltó que había habido un descenso de la actividad de 31% desde el 2014 en los donantes de vivo. La ONT ha hecho un análisis de la situación y va a hacer una serie de planes de actuación para corregirlo. Hay que resaltar que grupos con gran experiencia, como el Clínic de Barcelona, nos han presentado las comunicaciones, el doctor Revuelta, sobre que incluso una situación que podemos considerar que dificulta el trasplante, como es el trasplante AVE incompatible, ha demostrado que centros con experiencia no es limitante para la adopción de vivo, demostrando que tanto la supervivencia del paciente como el injerto fue equiparable entre su grupo de 101 pacientes con AVO trasplante incompatible comparado con los AVO compatibles. Aunque la edad no debemos considerar una limitación, sí debemos tener en cuenta la fragilidad, ¿no? El grupo del Hospital del Mar ha analizado en profundidad los datos de forma prospectiva,
ha detectado que más o menos un 30% de sus pacientes en lista de espera tienen fragilidad, con un índice considerado por encima de 2, son mayoritariamente más mujeres. No son precisamente los pacientes frágiles los que tienen más edad ni más comorbilidad, suelen ser más pacientes en hemodiálisis y característicamente tienen una falta de apoyo familiar. Pues bien, en el grupo del Hospital del Mar, ellos han demostrado que es la fragilidad y no la edad lo que influye en una mayor pérdida, sobre todo en una mayor pérdida precoz del injerto, independientemente de la edad y de otros factores. Y también los pacientes frágiles tienen más mortalidad en lista de espera. Este dato sobre la fragilidad fue destacado también por el doctor Mayore, que de forma interesante ellos utilizan un score para calcular la supervivencia de los pacientes y un score que dividían en quintiles. Cuando un paciente tiene fragilidad, daba un salto como de 2 quintiles de deterioro del riesgo de pérdida del injerto a largo plazo. La fragilidad aumenta el riesgo de pérdida del injerto en alrededor de 2 veces. Por último, con todo el receptor, se ha hablado en el Congreso bastante sobre las posibilidades de estratificar el riesgo inmunológico. Esto fue resaltado por el doctor Nickerson en el curso pre-Congreso, dando mucha importancia a que ahora los nefrólogos no estamos usando con asiduidad lo que es el score de los epletos, el mismatch, el número de pletos discordantes en DRDQ, que es ahora disponible. Es una herramienta más porque permite con mayor granularidad medir el riesgo, diferenciar mejor entre los pacientes de alto riesgo, de mala inmunidad o de bajo riesgo. El doctor Nickerson nos presentó las gráficas en las que demostraron los estudios que los pacientes de alto riesgo en rojo tenían más DSA, tenían una mayor pérdida del injerto. Y esto lo que nos va a permitir, evidentemente muchas veces no vamos a poder elegir el receptor, pero sí que nos permite saber que los pacientes que tienen un alto riesgo, por lo menos tenemos que tener los niveles de tacrolimus en unos niveles óptimos. Y esto fue resaltado también por el doctor Guirado del Hospital Puigverd. Ellos demostraron en su grupo de pacientes, unos 100 pacientes, que los pacientes con menor compatibilidad de PLETs tenían un riesgo de rechazo con niveles bajos de tacrolimus, pero no lo tenían si manteníamos unos niveles adecuados. En este concepto de estratificar riesgo inmunológico, el doctor Bestar nos presentó los datos del estudio CELIMIN, un estudio multicéntrico liderado por el Hospital Belviche, en los que estratificaban el riesgo de los pacientes en función del ELISpot, y en los pacientes ELISpot negativo, que se suponía que no tenían memoria inmunológica contra el nuevo órgano, pues se hacía una minimización. Pues bien, incluso en este grupo de pacientes se demostró que la discordancia en los epletos del DQ más de 10 era el grupo de pacientes que, si minimizábamos el tratamiento, característicamente tenían un mayor riesgo de rechazo. Muy importante, no solo tener en cuenta el riesgo inmunológico, la discordancia de los epletos en DRDQ, sino que no solo que lo tenemos que tener en cuenta, sino modular la inmunosupresión en función de estos discordancias. Respecto a los manejos de la inmunosupresión, la doctora Lloveras y la doctora Brunet nos han resaltado la importancia de incorporar los estudios farmacogenéticos, incluso farmacodinámicos, en la evaluación de nuestros trasplantes. La doctora Lloveras nos presentó los datos del estudio Optimus, un estudio en los que se hacía un cálculo de las dosis de los pacientes, de las dosis de tacrolimus en función no solo de la farmacocinética, de los polimorfismos del citocromo 3 a 5, sino de valores de la cinética poblacional, incluyendo el hematocrito y la edad, ¿no? Y esto que nos ha permitido en un estudio randomizado, pues ha demostrado que el estudio del cálculo de los niveles de tacrolimus con esta farmacocinética nos permite llegar antes a los valores adecuados de tacrolimus y un menor número de cambios de dosificación, demostrando la utilidad de añadir los estudios farmacogenéticos. La doctora Brunet también y el doctor Roncero nos resaltaron la fácil medida que es de identificar qué pacientes son metabolizadores rápidos. Si hacemos un cociente entre los niveles y las dosis, el cociente, los pacientes con menos de 1,05 son metabolizadores rápidos, y el doctor Roncero nos comentó los datos del estudio Tomato, un estudio francés en el que con casi 1000 pacientes demostraban que los pacientes con metabolizadores rápidos, con este criterio, tenían una peor supervivencia del paciente injerto independientemente de otras variables. También el grupo del Valdebrón ha demostrado que estos pacientes metabolizadores rápidos son aquellos que en biopsias seriadas tienen más riesgo de progresión de la ISTA, de tal manera que el cociente CD, el cociente nivel dosis, era más elevado en los pacientes que no progresaban, y los pacientes que tenían valores más bajos, por tanto, los metabolizadores rápidos eran los que iban a progresar la ISTA de una manera significativa.
una sesión plenaria sobre la respuesta humoral y la doctora Crespo del Hospital del Mar nos explicó la patogenia del rechazo mediado por anticuerpos, incidiendo también el papel importante que hay de la inmunidad innata y de otros factores más allá de lo que es simplemente el complemento. Nos presentó los datos que habían ido desarrollando sobre la inmunidad innata, en relación sobre todo que las células circulantes, la subpoblación de células NK, que es NKG2A, eran factor de riesgo de peor supervivencia en aquellos pacientes que tenían un rechazo mediado por anticuerpos. De manera similar, en una comunicación del Congreso del Hospital del Mar, analizaron las subpoblaciones por inmunohistoquímica, la presencia de poblaciones linfocitarias y en los pacientes con biopsias de rechazo mediado por anticuerpos y con inflamación microvascular. En este estudio demostraron que, como veis en la gráfica a la derecha, hay un aumento de expresión de natural killer en los capilares peritubulares de los pacientes con rechazo y con inflamación microvascular sin criterios de rechazo, pero en estos pacientes no había una mayor expresión de natural killer a nivel glomerular. Esto nos indica que el papel importante que tiene la inmunidad innata en unos territorios y no en otros en los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos. También la doctora Crespo nos ha señalado que las rutas metabólicas que ocurren una vez que los anticuerpos se unen a las células endoteliales se activan vías dependientes de mTOR, y se ha demostrado que estas vías metabólicas están activadas en los pacientes que tienen rechazo mediado por anticuerpos, pero especialmente, como se ve en la gráfica, se puede ver un aumento de la expresión de la proteína ribosomal S6, de la fosforilación de la proteína ribosomal S6 es más alta en los pacientes que tienen, sobre todo, que tienen anticuerpos, una expresión de que los anticuerpos están haciendo daño sobre estas células endoteliales y va a iniciar los mecanismos de proliferación y de alteración de las células endoteliales que llevan a los fenómenos histológicos que vemos rechazo mediado por anticuerpos. El doctor Langlichó nos comentó en la sesión plenaria también la importancia de dos hallazgos. Por un lado, el efecto aditivo que tienen los anticuerpos Dante específicos anti-HLA con la presencia de anticuerpos naturales, un grupo heterogéneo de anticuerpos que se ha demostrado que va creciendo en importancia como factor patogénico de rechazo humoral, y ellos lo que demuestran es que los pacientes que tienen DSA más anticuerpos naturales son los que van peor. Tienen menos supervivencia en el injerto, pero como se ve en las gráficas, tienen más inflamación microvascular, más depósito de C4D, más glomerulopatía trasplante y más tubulitis, inflamación intersticial. También el doctor Langlichó nos aportó un dato para el futuro. Ellos han diseñado con tecnología CRISPR, han desarrollado una prueba cruzada utilizando células de endotelio, células glomerulares endoteliales, en las que han conseguido por CRISPR eliminar la expresión de antígenos de HLA clase 1 o clase 2, entonces va a expresar solo antígenos característicos de células endoteliales. Y han conseguido una prueba cruzada con estas células endoteliales, de tal manera que los pacientes positivos con la prueba cruzada contra estos antígenos no HLA en las células endoteliales va a estar relacionado histológicamente con la presencia de glomerulopatía del trasplante y con la presencia de glomerulitis y capilaritis. Por último, la doctora Artal del 12 de octubre nos ha comentado ya los estudios previos que habían desarrollado sobre la utilidad de las células T folicular helper que se relacionan con que aparecen característicamente relacionadas con una aparición de anticuerpos de un ente específico, y en una comunicación en el Congreso nos han descrito la reciente publicación que han hecho en el Kidney sobre el aumento de las T folicular reguladoras que aumentan la expresión de DSA y el descenso en las B reguladoras, el cociente T foliculares B reguladoras, cuando aumenta, precede la aparición de rechazo agudo, como se puede ver en la gráfica. Ya sin relación con el rechazo humoral, otras causas de pérdida del injerto, como son las recurrencias, es muy interesante el trabajo que han presentado del Hospital Vall d'Hebron, en el que analizan los pacientes en los que recurre la glomerulosclerosis segmentaria focal. Pues bien, en esta comunicación ellos han llegado a descubrir que la aparición de la apolipoproteína aberrante A1, que ya se había identificado en la orina de los pacientes con recurrencia de glomerulosclerosis segmentaria focal, han identificado muy bien que la lipoproteína tiene 3 aminoácidos en la zona N-terminal que van a permitir la detección precoz de los pacientes con el riesgo de recurrencia. Y han hecho un estudio genético demostrando también que no se debe a la alteración genética, sino que han identificado que es la alteración de la actividad proteasa
que es la que produce que se queden estos aminoácidos y produzcan esta forma aberrante. Pues bien, esta alteración de actividad proteasa puede abrir en el futuro una posibilidad de hacer conocer con precisión el estudio de los mecanismos patológicos de aparición de esta proteína aberrante y desarrollar terapias específicas. Respecto a la mortalidad post-trasplante, me gustaría destacar dos comunicaciones que se han presentado al Congreso, una en el registro andaluz con más de 1.800 muertes por injerto funcionante, en las que demuestran que ha habido una reducción de la mortalidad cardiovascular a lo largo de las décadas en los trasplantes renales. Como veis en la línea en rojo, las muertes precoces siguen siendo lideradas en la barra en rojo con las infecciones en los primeros meses, pero a largo plazo la línea en granate ha ido descendiendo, que serían las muertes cardiovasculares, y a lo largo de las décadas lo que ha ido siendo la primera causa de muerte con los años en el grupo del registro andaluz es la mortalidad por cáncer. En relación con esto, el Hospital de A Coruña ha hecho un estudio de más de 3.000 pacientes de su serie histórica y ha demostrado que en relación con la inmunosupresión ha ido disminuyendo a lo largo de los años los eventos coronarios con un mejor control de los factores de riesgo de los mismos. Esto lo han relacionado con que los pacientes en las últimas décadas tienen menos proteinuria, tienen mejor creatinina, mejor filtrado glomerular, ha descendido el colesterol, usamos más estatinas y hay un descenso en la tensión, en la tensión sistólica. La mortalidad post-trasplante la revisó también el doctor Pascual en la sesión, en la mesa redonda inicial, y destacó dos datos que yo creo son muy llamativos. Por un lado, con datos propios del Hospital del Mar, habían hecho un estudio revisando todas las causas de los tipos de cáncer que habían aparecido. Destacaron que había un aumento en la incidencia de cáncer no cutáneo, sobre todo en las mujeres trasplantadas comparado con la población de mujeres no trasplantadas, con un riesgo de más del 80% de aparición de cáncer en las mujeres respecto a la población de mujeres no trasplantadas. Y por otro lado, el doctor Pascual nos comunicó los datos que se habían publicado ya previamente sobre la importancia de usar una pauta con inhibidores de calcineurínica que, asociando mTOR, comparando con anticalcinúricos con micofenolato, se consigue una reducción a largo plazo del riesgo de cáncer de nuevo en este metaanálisis del Hospital del Mar y del Hospital de Bellvitge. Desde el punto de vista inmunológico, el Hospital 12 de Octubre nos comunicó la importancia que tiene que tener como un posible marcador predictor del riesgo de cáncer el aumento precoz que aparece post-trasplante de las células mielomonocíticas supresoras. Estas células, como veis en la gráfica, aumentan en los grupos de pacientes en gris que van a desarrollar cáncer posteriormente y aumentan de manera precoz. Parece que detectan el medio inmunosupresor que favorece la tendencia al cáncer de una manera precoz. Tan pronto como al 7º y al 14 días post-trasplante, ya esos pacientes van a tener más riesgo, y los pacientes, tanto en porcentaje como en número absoluto, que tienen un alto número de células mielomonocíticas supresoras, van a tener más riesgo de cáncer a largo plazo, con un riesgo de más de 7 veces. En relación con el COVID, la doctora Domínguez Gil, la directora de la ONT, nos dijo los datos que habían sido impresionantes de la caída de actividad durante la fase de marzo y abril de la pandemia, pero también nos dijo la resiliencia que había tenido el sistema en recuperar actividad posteriormente a valores bastante aceptables y bastante buenos para lo que había sido el conjunto del año. Basado esta recuperación en 4 pilares dirigidos desde la ONT, en que se habían realizado protocolos de evaluación del donante y del receptor, se había generado evidencia científica entre la ONT y la SEN y ASET, se habían elaborado recomendaciones de práctica a los receptores y a los candidatos, y se habían elaborado directrices para que los centros tuvieran prácticas estandarizadas. Hay que resaltar que no había habido ninguna transmisión donante-receptor de COVID, y en una comunicación del Hospital Puerta del Mar se nos comunica el primer caso de un paciente que había tenido una infección previa y que posteriormente ha recibido un trasplante renal sin ninguna complicación. Hay 2 comunicaciones basadas en el registro de la SEN. La primera, en que compara los pacientes entre la primera y la segunda ola, con ya más de 1.000 pacientes recogidos. Los pacientes de la segunda ola eran pacientes que eran más jóvenes, eran pacientes que eran más frecuentemente asintomáticos. Estos pacientes trasplantados tenían menos neumonía, pero aún así hasta el 50% de ellos habían desarrollado neumonía. Teníamos más acceso a la UCI y el porcentaje de fallecimiento había sido menor, ¿no? De forma muy importante, se hizo un análisis de los factores de riesgo y se destacó, sobre todo, como veis en la gráfica, el grupo peor, el grupo que va a ir claramente peor, son cuando son receptores mayores y, sobre todo, cuando el trasplante es muy reciente, con menos de 6 meses post-trasplante, la mortalidad llegaba a ser de más del 50%.
En relación con los fenómenos de inmunidad y el COVID, el hospital 12 de octubre también nos resaltó que en relación con la infección con COVID, los pacientes hacen una respuesta aumentando la expresión de células T foliculares y aumentando la expresión de células T foliculares activadas, sobre todo las T foliculares 1. Y como veis en las gráficas, las células T foliculares helper 1 activadas se relacionan, cuanto más elevación va a haber un acortamiento en los días de ingreso. Es, por decir así, el cuerpo de los trasplantados tenía capaz de reconocer y tenía una respuesta más efectiva para eliminar con anticuerpos el virus. Y el doctor Fernández Ruiz nos comunicó que en un estudio que habían realizado de 23 pacientes que habían pasado la infección trasplantados con infección por COVID, a los 4 y a los 6 meses, más o menos la mitad de ellos seguían demostrando, como una buena noticia, una inmunidad celular específica persistente contra el virus SARS-CoV-2, a pesar del tiempo que había pasado tras la infección. Me gusta resaltar esta diapositiva como de futuro cercano, aunque no sea de trasplante renal. Me parece muy llamativo el proyecto que hay de ensayo clínico propuesto por el Gregorio Marañón. Es el trasplante, es el uso de células T reguladoras autólogas de timo del propio niño en la cirugía cardíaca. El timo normalmente se desecha. Pues en el Hospital Gregorio Marañón han propuesto un ensayo clínico con utilización de estos timos, purificación de estas células T folículas reguladoras y hacer una inyección de células T reguladoras autólogas al día 7 y ver la evolución. Se supone que va a tener una evolución favorable, protegiendo a largo plazo del rechazo a los trasplantes pediátricos. Y como futuro a largo plazo, en la conferencia de clausura, el doctor Espizúa nos hizo una revisión de todos los avances que había ido haciendo en el desarrollo de organoides y en el desarrollo de fenómenos de regeneración, y nos resaltó sobre todo que habían conseguido introducir células humanas pluripotentes en embriones de mono. Estos embriones se podían cultivar in vitro y ese futuro para crear en el futuro organoides, y ya estaban planteando algunos estudios, algunos ensayos clínicos para el desarrollo de células, de células hepáticas y para poder ser trasplantados en el futuro. Por último, en la conferencia inaugural, me gustaría destacar que la doctora Domínguez Gil de la ONT nos presentó el Plan Estratégico 2018-2022 y me gustaría destacar sobre todo la posible importancia que puede tener para el futuro del sistema el que hay que intentar establecer o se va a desarrollar un sistema de información en donación y en trasplante de órganos a nivel estatal que sea integrado, robusto y seguro. Y este plan, este sistema de información global nos va a permitir mejorar, por ejemplo, todo el acceso a nuestros datos, a la información científica y al análisis de datos, que es una manera de que consigamos avanzar en el conocimiento del trasplante. De cara a conseguir unos objetivos que propone la doctora Domínguez Gil, que es construir el mejor programa de trasplantes del mundo. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a dar paso a la siguiente ponente, que es la doctora Magdalena Salcedo, y que va a hablar sobre el trasplante hepático en el Congreso. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores y a Estela por invitarme a participar en esta reunión. Mi tema versa de revisión de los aspectos relativos al trasplante hepático. Algunos datos que voy a contar los ha contado el doctor Millambres, con lo cual pasaré más por encima de ellos. Y quisiera lo primero, bueno, pues en un preámbulo, que hubo un aspecto que me llamó la atención del Congreso, que fue, bueno, pues el mirar, ¿no?, ya tres elementos básicos de cualquier programa de trasplantes, ¿no? El maestro, que fue un homenaje que hubo al doctor Enrique Moreno con una conferencia magistral sobre su actividad que era realmente apabullante. El papel de los pacientes, pues hablando de sus problemas, sus inquietudes y de cómo ven el futuro y cómo se puede implementar la atención a ellos. Y por último también pues hubo una mesa en relación a los procesos de profesionalización de la actividad de trasplante hepático, en este caso pues el board de trasplante tanto médico como quirúrgico. Y ya sin más, pues empecemos la revisión. Voy a seguir un desarrollo un poco cronológico respecto a lo que es el trasplante, las indicaciones, hasta lo que es el seguimiento, intercalando, pues como han hecho mis compañeros, los aspectos de simposio y revisiones del tema con las comunicaciones más llamativas, ¿no? Lo primero, bueno, respecto a las indicaciones y los límites del trasplante hepático,
hubo una conferencia sobre la fragilidad, que ya la ha referido antes el anterior ponente, en el trasplante renal, ¿no? Y cómo todo se puede optimizar y cómo hay un montón de herramientas en uso para que el paciente llegue a los trasplantes en las mejores condiciones. Y bueno, esto aunque es en el trasplante renal, desde luego pues esperemos que en los demás trasplantes de órganos sólidos vaya tomando relevo. Respecto a la evaluación de los pacientes candidatos a trasplante hepático o cómo el hígado puede influir en las decisiones en otros trasplantes de órganos sólidos, hubo esta mesa con unas ponencias muy interesantes en las cuales, bueno, pues se evaluó, o sea, se hizo unas revisiones muy exhaustivas de cuál ha de ser esta aproximación, ¿no? En primer lugar, el doctor Delgado del 12 de octubre pues nos puso al día de cuál es la evaluación cardiológica en el paciente hepatópata que necesita un trasplante hepático y en el cual pues hay que ver todas las circunstancias cardiológicas, ¿no? Desde las habituales de un paciente normal, de alteraciones estructurales, a las propias asociadas a la cirrosis, ¿no? Como la hipertensión portopulmonar o el trastorno de relajación que pueda tener miocárdica los cirróticos, ¿no? Y dado que cada vez los pacientes que indicamos el trasplante son más añosos y con más comorbilidades, el papel que tiene la evaluación coronaria. Y en este sentido, las guías clínicas son heterogéneas, hay que adaptarse también a las circunstancias locales del desarrollo de las colaboraciones con servicios anejos. Y bueno, pues en principio sabemos que hay una limitación a la estimación de la patología coronaria de trasplante hepático relativa pues, a la limitación de movilidad y la limitación que tienen las pruebas de ergometría y de isótopos, ¿no? La doctora Usetti, neumóloga de Puerta Hierro, nos habló del trasplante hepatopulmonar. Es realmente una rareza, pero hay pacientes que lo necesitan. Y los puntos claves de su exposición fueron en relación al cronograma de cuál órgano debe ser el primero, las ventajas y los inconvenientes que tiene cada uno de ellos. Tradicionalmente siempre ha sido primero el trasplante pulmonar y luego el hepático, pero parece que con el uso de nuevos dispositivos de perfusión ex vivo, pues la alternativa primero hepático y luego pulmonar podría ser factible, ¿no? Y podría aminorar el problema de la sobrecarga que tenga el pulmón en relación a cuando se libera el clampaje de la cava. Hizo mucho hincapié en que la visión de los resultados o de la esperanza de supervivencia del doble trasplante ha de hacerse con los ojos del pulmón, porque siempre los resultados serán inferiores a los del hígado y la indicación siempre la versará el pulmón. Respecto a la evaluación del hígado en el trasplante de otros órganos sólidos, muchas veces bueno, pues son situaciones en las cuales es clara la indicación de doble trasplante hepático renal, hepático pulmonar o hepático cardíaco porque el paciente tiene una cirrosis descompensada y tiene indicación per se. Pero hay otras situaciones intermedias en las cuales el paciente presenta una enfermedad hepática crónica y no sabemos hasta qué punto todas las circunstancias del trasplante del otro órgano la van a descompensar o la pueden limitar. En este sentido, no hay guías clínicas, no hay referencias claras, pero podemos echar manos pues, de la experiencia y de los datos que sabemos de la estimación del riesgo de descompensación hepática en el caso de las cirugías abdominales, ¿no? Y el valor que tiene pues, la estimación de la hipertensión portal mediante el gradiente de Porto-Cava invasivo, o también hay que hacer una evaluación rigurosa de las posibilidades de mejora de la función hepática para acceder a ese trasplante de otro órgano y en qué medida el hígado se pueda compensar. En el apartado de que estuvieron pues de discusión de coloquio, me llamó mucho la atención lo que dijo el doctor Delgado del reflejo oculodilatado, y es que tenemos que quitarnos la idea esa de que ves una patología, una estenosis coronaria en el cateterismo y ahora hay que ponerle el stent y con doble antiagregación, que eso puede ser nocivo, que eso no, hay que individualizar el cuidado de cada paciente y que son hallazgos incidentales y hay que ver muy mucho lo que puede impactar en esa doble antiagregación o esa instrumentalización en un cirrótico descompensado. Respecto a los dobles trasplantes de órganos sólidos, se hizo hincapié también en los aspectos éticos y en
en el rasero que decía la doctora Usetti de cómo hay que mirar la perspectiva de la supervivencia según cada caso, ¿no? Al hilo de esto, bueno, pues hubo una comunicación oral del Reina Sofía de Córdoba, donde el doctor Amaral contó la experiencia del doble trasplante hepatorrenal simultáneo, una experiencia de 32 casos, en el cual, bueno, pues prueba un beneficio inmunológico y un beneficio en términos de supervivencia, con lo cual es muy proclive a que estas decisiones pues se tomen y que incluso pues se habló en la discusión del trasplante en situación pues no tanto de diálisis o de las habituales, ¿no? Respecto a la parte de la donación, ya el doctor Millambres ha hecho una revisión fantástica. Quisiera insistir cómo bueno, en el trasplante hepático básicamente lo que está ahora en mucho desarrollo es la donación en asistolia tipo 3. La tipo 2, el doctor Millambres nos echó un poco el guante de que, bueno, que en los sitios que haya asistolia controlada con ECMO, pues sería una cuestión a valorar, ¿no? Y la posibilidad de rescatar órganos de donantes jóvenes y de buena calidad, que podría retomarse este tema. Y en cuanto a la donación tipo 3, pues el doctor Constantino Fondevila, tal como ha contado Eduardo, pues hizo hincapié en que los scores iniciales que se hicieron pues en Reino Unido y en Estados Unidos sobre las limitaciones a la DAC no eran aplicables en nuestro medio, que tenemos otra epidemiología de los donantes. Hizo mucho hincapié también en cómo la esteatosis no nos debe disuadir de que un donante potencial vaya a asistolia controlada con la perfusión regional normotérmica. Y por último, pues hizo también una revisión de cómo el estudio que ha presentado Eduardo pues ha puesto en marcha el que realmente ahora mismo no haya límite de edad para la donación en asistolia controlada utilizando estos dispositivos. En la discusión se hizo hincapié en el costo, en el beneficio, en que hay que realmente ver que son técnicas muy caras, por ejemplo, ya cuando hablamos de preservación ex vivo en órganos en concreto, y bueno, pero probablemente sea un camino que tengamos que recorrer. Y sobre las comunicaciones o los datos presentados que tratan de optimizar la donación y el soporte, son estas las comunicaciones más llamativas. Esta es la experiencia real del sistema de ECMO volante que hay en la Comunidad de Madrid, donde la doctora Alcántara de Puerta Hierro pues, nos dijo que realmente las decisiones que se han tomado en el tiempo que llevamos de experiencia pues, han sido en relación a lo que es el cirujano que ve el aspecto del hígado. No había datos ni tanto de la analítica ni epidemiológicos que pudieran discriminar cuando un hígado iba a ser válido o no válido bajo este tipo de extracción. Y planteaba que se necesitaban pues, biomarcadores o marcadores más finos, ¿no? Y en este sentido la doctora Ballesteros, tal como ha contado el doctor Miñambres, pues identifica 3 parámetros, 3 biomarcadores que pueden ser útiles. Y me llamó mucho la atención como el N-gal pues nos dijo que podía ser casi pues, una prueba a pie de quirófano, que hay ELISAs, y que podía ser un elemento a tener en cuenta en el próximo desarrollo de esto en la práctica habitual, ¿no? Un trabajo de la Universidad de Murcia que presentó el doctor Baroja pone también el foco en la posibilidad de evaluar o de anticiparnos o de encontrar elementos predictivos de la malfunción primaria o de la colangiopatía, y en concreto es la determinación de los DAMPs, que como sabéis son moléculas liberadas por los daños tisulares o por las bacterias que pasan al torrente circulatorio y tienen capacidad proinflamatoria y con ello pues también de incremento de la respuesta inmune, ¿no? Entonces lo que hacen es un análisis de un panel de DAMPs en el líquido de preservación y ven cómo realmente hay una posible utilidad de estos parámetros, de esta vía de estudio, y que podría implementarse en investigaciones futuras. También el HOP se presentó en el estudio experimental como la preservación hipotérmica antes de la estanca fría puede ser de utilidad porque inicializa mecanismos protectores de larga evolución, y la doctora Heisemer del Clinic
presentó un prototipo de preservación ex vivo que es un proyecto que está en desarrollo, que permite pues, mantener un órgano 24 horas en preservación, ¿no? Hace una serie de parámetros hemodinámicos y de producción de bilis, de calidad de bilis y del aspecto macroscópico que veis aquí abajo, y bueno, pues parece que esto es una vía de futuro que se va a implementar en la clínica. Los aspectos técnico-quirúrgicos, no hay que olvidar que el trasplante hepático es un procedimiento quirúrgico, pues fueron desarrollados en una mesa que se presentaron unos vídeos muy interesantes, la moderó el doctor Gómez Bravo, y vemos aquí pues los 4 que se presentaron. Responden a retos que vemos cada día que pueden ser limitantes en el acceso de un paciente al trasplante hepático, y son soluciones pues a veces pues, muy imaginativas que tienen que tomar en los cirujanos, ¿no? El primero era como pues, la ligadura de un submesocava pues, permite un buen aflujo portal y con ello pues, optimiza la perfusión del órgano. Otra que la presentó el doctor Sánchez Ocaña de Valladolid, donde los endoscopistas, los digestivos, resuelven una estenosis biliar con una técnica que es aproximando unos imanes. La atracción que ejerce magnética hace que esos tejidos vayan dándose de sí, se resuelve. La posibilidad de usar un injerto venoso para resolver un problema de muñón de cava lo presentó la doctora Cepeda con ocasión pues, de un trasplante en dominó, y también la doctora Cepeda pues, nos enseñó cómo puede haber alternativas a una trombosis grado 4 de Gerdel sin tener que recurrir a anastomosis no anatómicas. Hubo unos apartados también de simposium que veis aquí, de reuniones, sobre los 2 elementos claves en la hepatología, ¿no? El impacto de la enfermedad grasa y el impacto de la hepatitis C en los últimos años. En el primero, bueno, pues se estructuró en tres charlas, en la cual la primera, que la presentó la doctora Arias de Santander, hizo una revisión fantástica sobre los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad por depósito graso. Esto afecta no solo al trasplante hepático, sino que es una enfermedad sistémica, proinflamatoria, que puede aparecer de nuevo en todos los trasplantados de otros órganos, ¿no? En ella pues, es una enfermedad muy compleja en la cual influye la dieta, influye la alteración de la permeabilidad intestinal, las alteraciones de la microbiota, la presencia de elementos inflamatorios en el torrente sistémico, que a la postre lo que producen es esa respuesta inflamatoria a nivel hepático, y con ello pues, la enfermedad por depósito graso. También, sin olvidar que hay otros ejes y que hay otras vías de esta lesión patogénica que son relacionadas con la piel, con una mayor prevalencia de enfermedad por depósito graso hepático en personas con psoriasis o con otras patologías, y también en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y pasamos de la fisiopatología a la realidad del día a día, ¿no? Y el doctor Per Álvarez nos revisó cuáles son los elementos diagnósticos, los elementos etiológicos, los factores condicionantes de la enfermedad por depósito graso y cómo esto aparece en el postrasplante de novo. Y aparece porque básicamente hay un mal control de los factores condicionantes que están en relación básicamente con el síndrome metabólico y que les acompaña, ¿no? Y cómo pues, podemos modular con equipos multidisciplinares y con ajuste de inmunosupresión estas patologías. Y por último, el doctor Bataller, desde Pittsburgh, pues nos comentó ya en el campo específico del trasplante hepático el impacto de la enfermedad por depósito grasa, que en Estados Unidos es muy relevante porque es prácticamente la causa más el factor etiológico principal de indicación de trasplante hepático en este momento, ¿no? Y hizo hincapié en 2 aspectos muy relevantes. Uno, cómo la insuficiencia renal que acompaña al paciente que se trasplanta por cirrosis, por enfermedad grasa, es diferente a la insuficiencia renal que afecta a otros cirrosis, en el sentido que es menos reversible, probablemente porque hay un sustrato orgánico en relación a todo el trastorno metabólico, y también cómo hay más trombosis portal.
Entonces, bueno, pues son dos elementos claves que tenemos que tener en cuenta. Y lanzaba también al auditorio la idea de que como realmente es un problema el desarrollo de la enfermedad recurrente en el hígado y que condiciona las comorbilidades y la supervivencia a largo plazo, bueno, el papel que tiene la cirugía bariátrica precoz o incluso intraoperatoria. Y al hilo de este tema, pues el doctor Tejedor de Valladolid contó cómo realmente esto es un problema en nuestra población. Lo tenemos, no estamos en Estados Unidos, pero tenemos una aparición de la enfermedad grasa en el injerto de novo en torno a un 36% a los 5 años del trasplante. Identificó los factores de riesgo que veis aquí, básicamente es la presencia de síndrome metabólico, todo lo que nos había dicho Manuel Rodríguez y Bataller, y cómo el acúmulo de distintos componentes del síndrome metabólico se acompaña de un mayor riesgo de desarrollo de esta enfermedad. La hepatitis C, se presentó la guía, el impacto que había tenido, como el tratamiento pues, ha de ser cuanto más precoz mejor y corto, y ya paso a referirme a otras cuestiones. Respecto a la inmunosupresión, ha habido estos 3 simposios de la industria, el de Novartis pues, se presentó esta herramienta y este equipo multidisciplinar en el renal que parece muy interesante, muy prometedor, y tanto en el de Astellas como en el de Chiesi se hizo hincapié en la personalización de la inmunosupresión y en herramientas para ajustar, tanto en el sentido de ajustar el nivel de inmunológico como evitar comorbilidades, ¿no? Haciendo referencia a los trabajos de la doctora Brunet que se han presentado antes, pues se hablaba del interés del coeficiente de variación entre los niveles de tacrolimus, y el doctor Briceño pues nos explicó algunos de estos trabajos y me quedé con este muy llamativo, cómo realmente las complicaciones neurológicas, cardiovasculares y a la postre también la lesión renal y la necesidad de diálisis están en relación directa con este coeficiente de variación. En el foro de Chiesi lo que se hizo hincapié es estaba más centrado en el trasplante renal, pero se hizo también una revisión pues, del interés de la farmacogenética y de la farmacogenética el paso al fenotipo, ¿no? Con el desarrollo de distintas aplicaciones, de distintas herramientas que basado en datos poblacionales o en el hematocrito, la edad que antes hemos oído, añadidos a la farmacogenética, nos permitan individualizar los cuidados, ¿no? En el trasplante hepático tenemos el hándicap de que jugamos con una quimera porque el hígado, que es el principal metabolizador, pues es injertado y obviamente tendremos una doble población genética, pero el sistema intestinal y el resto de las vías de metabolización y de absorción es el del receptor. Entonces, probablemente todas estas herramientas también tengan su lugar en el trasplante hepático. Al hilo de esto de la inmunosupresión, diversas comunicaciones, está el doctor Vázquez de Puerta de Hierro, que nos comparó la insuficiencia renal en el trasplante cardíaco y en el trasplante hepático a largo plazo, ¿no? Y nos quedamos con que sí que es una enfermedad prevalente y que la mortalidad que condiciona a largo plazo en el trasplante hepático parece ser mayor a la que sucede en el trasplante cardíaco. Y luego ya por último, para acabar, una miscelánea de presentaciones, unas de las cuales pues, son mirando al futuro, como decíamos antes, y otras son mirando a los trabajos colectivos, ¿no? O a las series amplias. La mirada al futuro pues, es del doctor García Domínguez, del equipo de la FE, en que nos habla de la implementación de modelos matemáticos de inteligencia artificial, de machine learning, para poder discriminar el riesgo de que un paciente que se trasplanta por hepatocarcinoma tenga recurrencia a los 2 años. Explicó cómo es un modelo bayesiano, que es un modelo matemático diferente, que mira sobre todo factores relacionados con la causalidad y que se nutre de variables sencillas o compuestas que se identifican de la manera habitual. Presentó este modelo que tendría mejor valor predictivo que la regresión logística y las técnicas habituales de modelización.
La doctora Vázquez de Puerta de Hierro nos revisó la incidencia de la prevalencia de comorbilidad autoinmune en pacientes trasplantados por hepatopatías inmunes en su hospital en Puerta de Hierro, una serie unicéntrica. La patología más prevalente fue la afectación inflamatoria asociada sobre todo a la colangitis esclerosante primaria, y bueno, pues encontró una mejora en la supervivencia de los pacientes que accedían al trasplante después de una colectomía. Lo que pasa es que es una serie corta, desde la cual, bueno, pues probablemente si se hiciera un estudio multicéntrico a nivel nacional sacaríamos unas conclusiones muy enriquecedoras. Y luego en el campo del trasplante hepático pediátrico, dos comunicaciones fantásticas, esta de la doctora Miren Andrés de La Paz, en que hizo una revisión de la patología biliar en los niños, tanto la precoz en forma de fuga como la tardía, fundamentalmente en forma de estenosis o colangiopatía. La complejidad técnica en los niños es muchísimo mayor por las técnicas que utilizan de reducción de injertos, de doble vías, etcétera. Y en su conclusión, bueno, pues la supervivencia, veis, del injerto está muy relacionado a los factores de riesgo con la complejidad técnica del trasplante en estas edades tan tempranas. El manejo que comentó, pues básicamente era el mismo que hacemos en el adulto, pues mediante CTPH y RCP, y la revisión de su serie pues le llevó a la reflexión de que las fugas biliares precoces autolimitadas que a la larga se acompañan de estenosis biliares y quizá haya que ser un poco más intervencionistas en su resolución. Y por último, desde Vall d'Hebron nos comentaron, la doctora Mercadal, una revisión, un protocolo que han hecho de evaluación histológica de biopsias. Es un estudio prospectivo muy interesante con biopsias de control, pero dirigidas a un ajuste de inmunosupresión. Y en una serie muy amplia hacen la biopsia de control en ausencia de cualquier dato de rechazo, de otro problema, y encuentran que en una proporción muy importante, que ellos encontraron en 17 casos, hay rechazo agudo que por los datos analíticos o por los datos epidemiológicos no se explicaban bien, en los cuales de manera prefijada habían decidido incrementar la inmunosupresión y en los cuales al cabo de un año repetían la biopsia hepática. Bueno, pues la biopsia de control al año, tras ese ajuste de inmunosupresión prefijado, mostraba que se había resuelto ese rechazo. Y respecto a la fibrosis, pues también encuentran que hay fibrosis y estos datos se acompañan de la aparición de DSAs, de anticuerpos donantes específicos a largo plazo. Esto siempre en el trasplante hepático lo tenemos un poco de lado, pero existe y obviamente acortaría la supervivencia de los injertos. Y sus conclusiones son las que veis aquí y bueno, pues siempre es de interés el saber realmente el beneficio de hacer o no biopsias hepáticas, la dificultad que hay de hacerlas, pues que es una prueba que no está exenta de riesgos, ¿no? Pero parece que el beneficio sí que puede ser relevante. Y nada más, con esto he acabado. Muchas gracias. Ahora, entre todos, revisaremos un poquito más en profundidad estos temas. Bueno, muchísimas gracias a los tres. El tiempo lo habéis bordado. Nos hemos ajustado perfectamente a los tiempos marcados en el programa. Por tanto, vamos a disponer de unos 20 minutos aproximadamente, hasta las 7:30, para discusión y coloquio virtual con nuestros magníficos ponentes, ¿no? Estoy viendo aquí las preguntas y realmente la audiencia todavía está en fase de warm-up, es decir, no deben estar pensando a ver qué preguntas o qué dudas van a poder plantear. Yo desde aquí animo a todos los participantes a formularlas y aprovechar la oportunidad. Bueno, yo para ir un poco calentando motores, yo les voy a preguntar a cada uno de ellos, de los tres, en su opinión, ¿cuál va a ser el próximo hito para... Hemos visto que esto de los trasplantes pues realmente es espectacular, ¿no? Ya se ha consolidado como una práctica clínica habitual prácticamente en la mayoría de hospitales de todo el mundo y obviamente en España también. Pero bueno, hemos tocado techo o va a haber próximos hitos para poder exponer en los próximos congresos. En referencia a la donación,
en referencia a trasplante renal y en referencia a trasplante hepático. Si queremos, empezamos por Magdalena y que nos dé a ver su opinión en cuanto a trasplante hepático. ¿Cuál va a ser el próximo hito así a corto plazo? Bueno, hitos no sé, lo que tenemos son retos. Retos, yo creo que el principal reto ahora mismo es asumir la carga de enfermedad que tiene el nuevo perfil de donantes. O sea, lo de la enfermedad por depósito graso supone que son pacientes con muchas comorbilidades que pueden impactar en sobrevida y en calidad de vida post. Eso es un reto, identificar precozmente esos factores que tenemos que corregir. Lo que hablabas antes de que los pacientes ahora con trasplante renal están mejor cuidados y tienen todas esas impactos que han tenido en supervivencia, lo tenemos que hacer en el hepático. Eso por un lado. En cuanto a las indicaciones, es un reto. El hito será que lo hagamos bien y bueno, no sé hasta qué punto. Y luego, en cuanto a otros retos, desde luego el sistema de incremento del pool de órganos efectivos, no tanto ya de donantes, sino el rescate de órganos con todas estas maniobras, tanto de la perfusión regional, en el caso de la sistolia controlada, como en lo que está por venir, que son los dispositivos ex vivo, ¿no? En el caso de la sistolia controlada es espectacular el desarrollo que hemos tenido en los 2 últimos años. Hoy hemos tenido la reunión nacional y es que es un 20%, incluso ahora en etapa COVID, y con unos resultados muy buenos. Entonces, todo lo que hablaba Constantino Fondevila de que al principio éramos muy restrictivos, era solo hígados de donantes de 50 años, los tiempos de isquemia caliente tan cortitos, pues ahora eso se está desdibujando. Cualquier donante de cualquier edad puede ser un donante en la sistolia controlada. Entonces, ahí el hito está en perfeccionar y en el desarrollo. Yo creo que el reto también es que seamos capaces de aunar esfuerzos y de hacer proyectos colaborativos que nos permitan, igual que nos ha pasado en el COVID, avanzar muy rápido en el conocimiento, porque tenemos suficiente volumen y suficiente entrenamiento, ¿no?, para hacer las cosas bien. Entonces, debe ser un objetivo de todos que hagamos proyectos comunes para en poco tiempo resolver esas preguntas. Muy bien, muchas gracias. Emilio. Pues la verdad es que es difícil decir un hito. Yo creo que, no sé, podemos... O un reto, como quieras. Un reto. En relación con lo que dice Magdalena, por ejemplo, yo creo que es muy importante el desarrollo de que tengamos desde la ONT un sistema de información o un buen registro de la evolución de todos los donantes de los receptores, ¿no?, de cómo influyen todas las variables y de que podamos colaborar juntos para avanzar en el conocimiento, ¿no? Yo creo que los registros que se hacen, por ejemplo, lo que se ha presentado del registro catalán, lo del registro andaluz, yo creo que son fuentes de datos que si sumamos esfuerzos, pues yo creo que tenemos una fuente, siendo el país que más trasplantes en relación a la población hace, tenemos una fuente de datos magnífica, ¿no? Si trabajamos todos juntos, pues eso siempre vamos a sacar mucha producción y mucho conocimiento, que es al final lo que importa, ¿no? No tanto la etiqueta, sino que entre todos avancemos en el conocimiento de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, yo me he dejado en el tintero cosas que se han dicho en el Congreso, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los avances en los diagnósticos de patología molecular, ¿no? Yo creo que a lo mejor en el futuro se están abaratando las técnicas, ¿no? Estudios de expresión de RNA en célula individual, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, nos va a permitir conocer más y mejor y cada vez cada vez las técnicas van a ser mejores, ¿no? Por ejemplo, el doctor Kanata también nos dijo algo sobre el estudio de la digitalización de las biopsias y el uso de inteligencia artificial para los análisis, ¿no? Todo eso nos va a permitir tener mejores marcadores histológicos o marcadores como el del DNA libre circulante. También nuevos biomarcadores nos pueden dar opciones diagnósticas y de seguimiento que ahora mismo pues están en veremos, ¿no? Muchas gracias. Eduardo. Pues yo en el tema de donación creo que claramente no hemos tocado techo. Yo creo que se puede hacer más. Creo que claramente los dispositivos ECMO ha sido una auténtica revolución, pero todavía no están implantados todos los hospitales del país. Y cuando digo implantados, no quiero decir que todos los hospitales tengan que tenerlos. Ya hay experiencias piloto en Madrid, en Grande Barcelona, Andalucía, La Coruña, con dispositivos de ECMO móvil.
que hagan viable la sistolia tipo 3, que creo que es una fuente de expansión tremenda en todos los centros del país. Quiero decir, centros grandes y centros pequeños. Creo que la muerte encefálica sí que estamos, si no en el techo, muy cerca del techo, pero la sistolia puede mejorar en cuanto a número de donantes y en cuanto a hacer la donación en la sistolia tipo 3 completamente multiorgánica, es decir, más órganos torácicos. Un tema de reto yo creo que es un poco tener algún tipo de marcador biológico para saber hasta dónde podemos llegar con el daño isquémico en la sistolia tipo 3. Hasta ahora tenemos marcadores muy poco claros, quiero decir, unas transaminasas para el hígado, apenas nada para el riñón, el corazón lo evaluamos en la sistolia con la ecografía y el aspecto macroscópico, y yo creo que dado que el tipo 3 con dispositivos de perfusión es algo muy homogéneo, muy idéntico en todos los sitios, debemos analizar e investigar algún tipo de biomarcador o más marcadores que nos permitan saber que ese daño isquémico realmente no va a tener un peaje en el receptor. Creo que es quizá lo más interesante así a corto plazo. Y luego otras formas de donación. Quiero decir, ya han empezado experiencias piloto como con enfermedades neurodegenerativas, pacientes que se derivan a hospitales. Yo creo que la donación, aunque tenemos unos números francamente buenos, se pueden y se deben mejorar. Bueno, no sé si es que estamos solos o la audiencia la tenemos realmente en una fase, digamos, de relax. Pero bueno, nosotros yo creo que como nos lo pasamos bien, pues vamos a continuar, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, prácticamente habéis pasado muy de puntillas con el tema de la donación de vivo. Yo creo que la donación de vivo, concretamente, sobre todo en el campo del trasplante renal, al menos en España, tenemos un margen muy notable de mejora, es decir, de mejora en cuanto a su indicación como primera elección de tratamiento renal sustitutivo. ¿Cómo veis este tema? Realmente es un tema, y bueno, no sé, en hígado es más difícil, ¿no? Ha habido sus experiencias y tal, pero sí que me gustaría vuestra opinión como expertos ya en donación, en trasplante renal y luego también en la parte de trasplante hepático. Yo creo que puede empezar el nefrólogo primero, vamos. Pues venga, Emilio. Pues bueno, yo creo que eso es en el simposio que hubo, en la plenaria que hubo de donación de vivos, se expuso el problema, ¿no? Yo creo que ese descenso en el número de trasplantes de vivo que se han hecho, la verdad es que es llamativo, ¿no? Porque una cosa es que a veces que se estanque, pero el hecho de que descienda, y yo creo que la ONT sí que está haciendo los planes adecuados para intentar corregirlo, ¿no? Desde luego, bueno, quiero decir que empezaremos por nosotros mismos, ¿no? Que decir, de cierta manera, en nuestro centro tenemos tantos trasplantes de cadáver que muchas veces dices, bueno, pues a lo mejor tenemos que entre todos pensar más en el donante vivo, que es la mejor opción para el receptor, sin ninguna duda, ¿no? Que muchas veces quizá el éxito del resto de sistemas de donación pues hace que a veces, pues, bueno, pues algo que al final te puede dar más problemas, pero está claro que es la mejor opción para los receptores y yo creo que hay que hacer planes específicos para impulsar este tipo de donación a nivel de todos los sitios donde no se está llevando a cabo de una manera eficaz, ¿no? En el caso del hepático es que es absolutamente diferente, entonces es un protocolo, es una línea de desarrollo realmente, no sé si a extinguir, pero bueno, muy minoritaria, salvo en las poblaciones asiáticas en que no se contempla la muerte encefálica y que tiene más predicamento, ¿no? Es obvio que en la población infantil sí, el donante vivo es una realidad, ¿no? Pero es que la agresión al donante es pequeña y es fácilmente salvable, pero en el de adulto probablemente no es un procedimiento eficiente porque encontrar el donante apropiado con que el hígado vaya a ser viable, que asegures una masa funcional tanto para injertar en el receptor como la que le queda al donante, es complicado y hace que a nivel, al final haya poca probabilidad de encontrar un donante efectivo. Y luego aparte, claro, la agresión o el posible daño, la posible lesión que tú infliges a un adulto, que le quitas el lóbulo derecho,
pues ha habido alguna desgracia, ¿no? Entonces realmente es un programa muy restringido a nivel español. No sé deciros ahora mismo cuántos se han hecho el año pasado, pero hubo un boom hace unos años y realmente con el uso ahora de los donantes, pues los dispositivos que tenemos, la sistema controlada, probablemente no compensa el desarrollo de un programa donante vivo y sí el rescate de órganos subóptimos por otras vías, a nivel de eficiencia y de incluso costos y perjuicio a terceros. No sé lo que, Eduardo, que eres coordinador, ¿qué piensas o cómo lo tenéis planteado en vuestro centro, ¿no? Yo en el caso del riñón, no soy nefrólogo, es decir, yo no hago la indicación, pero vamos, sí me da la impresión como coordinador que claramente el aumento en la tasa de donación, sobre todo en los programas de asistolia, que lo que más beneficia es al programa de riñón, porque lo que más obtiene siempre el riñón, penaliza la indicación de vivo. Yo creo que está clarísimo. A medida que tienes más oferta de injertos cadáver, indica menos el vivo. Posiblemente eso sea adecuado, pues estoy seguro que hay indicación clara para gente joven, pero yo os digo, no soy nefrólogo, pero es mi impresión. En el caso del hígado yo creo que estoy de acuerdo. Creo que los dispositivos ECMO nos han permitido rescatar un montón de hígados y sobre todo en una terapia, la del trasplante de hígado de vivo, que sí que es mucho más lesiva, como dice Magdalena. Es decir, el riesgo para el donante no tiene nada que ver en el caso del riñón y del hígado. Yo creo que en el caso del riñón, claramente, la mayor oferta, la mayor disponibilidad de riñones baja las indicaciones por la razón que sea. Pero es que estamos casi, si quitamos el 2020, con una tasa de donación de 49 donantes por millón de población. Es que hace 8 años estábamos en 35, 34. Ha sido un incremento tremendo, o sea, tremendo. No sé si te parece, Josep, pero... Sí, adelante, por favor. Tenemos ya 2 preguntas, ¿eh? Que el hecho de que cuando la doctora Valentina ha contado los planes, pues yo creo que es muchas veces, yo creo que todos tenemos cierta inercia a veces en algo que quizás es más cómodo, ¿no? O sea, no vas a someter al potencial donante en algo que, digamos, que el otro requiere un extra de esfuerzo, pero yo creo que el beneficio también pues es más notorio. Entonces yo creo que hay que hacer planes específicos para que no se pierdan esos potenciales donantes, ¿no? Yo creo que desarrollar la labor esta de la ONC, yo creo que me parece muy importante que se lleve a cabo estos próximos años. Sí, yo creo que esta es la gran pregunta. Es decir, un paciente que tiene un donante de vivo, que lo puedes planificar, que le puedes evitar la diálisis, etcétera. Es decir, claro, no parece muy lógico esperar a un trasplante de cadáver, ¿no? en lista de espera. Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Y es lo que yo pienso que como comunidad de nefrólogos de trasplante pues tenemos que ir trabajando. Bueno, ya voy a formular las preguntas. Son difíciles, ¿eh? O sea, que realmente nos van a poner en un brete, ¿no? La primera llega de Canarias y yo os la leo y quien se anime, pues para adelante, ¿eh? La pregunta es la siguiente. Digo, para mí, un reto sería que todos los pacientes tengan las mismas posibilidades de trasplante. Se está hablando de equidad. En Canarias, alcanzar un doble trasplante hepatorrenal o hepatopulmonar, entiendo que HP debe ser eso, es muy complicado. Entonces, ¿por qué no hay equidad? ¿Y qué soluciones de gestión sanitaria habría que aplicar? Entiendo que es una respuesta difícil y que probablemente no sé si os vais a atrever a abordarla. No sé, yo creo que ahí, Eduardo, te ha tocado, ¿eh? A ver, yo creo que somos precisamente la primera razón para que haya equidad es que haya una tasa de donación elevada. Yo creo que todas las comunidades en los últimos 5 o 6 años hemos dado un paso adelante muy importante. Eso es la mayor equidad. Si no hay donantes, no hay nada que repartir. Que hagamos un sistema el nuestro o un sistema como el francés en el que todo está centralizado y una bolsa única, pues no lo sé. Yo creo que nuestro sistema tiene más beneficios. Es decir, está la solidaridad para la alarma cero, pero sí que la proximidad y el desarrollo en cada zona y el reparto por zonas para evitar la isquemia, yo creo que es un beneficio. Es decir, Canarias creo que es muy peculiar por la ubicación y por la distancia, es decir, pero yo creo que dentro de la península yo creo que tenemos un sistema francamente equitativo. Y el desarrollo de nuevos programas y el desarrollo de programas cooperativos, de asistolia, es decir, todo eso al final redunda en el sistema. Más tasa de donación, mayor posibilidad de trasplante, porque al final aquí solo hay equidad cuando realmente hay donantes para repartir. Esa es mi opinión. Yo creo que el sistema, con todas sus imperfecciones,
me parece más adecuado, por ejemplo, que el francés, que la bolsa única, con órganos viajando todo el día de un lado para otro, con tiempos de isquemia fría muy amplios y con un gran coste económico. Claro, yo quería aquí apostillar, desde Canet nos plantean retos técnicos y son retos técnicos en cualquier centro. Obviamente, un trasplante hepatocardíaco o en un trasplante también en un hepatorrenal en poliquistosis técnicamente también es complejo, ¿no? O el hepatopulmonar, por supuesto. No es una dificultad, o sea, no es el problema la equidad, sino realmente situaciones de alta complejidad técnica, yo creo que sí que se deberían hacer en centros de excelencia que aúnen en poco tiempo mucha experiencia, porque la probabilidad de éxito será mayor a nivel éxito técnico y éxito de cuidados. Y lo que el sistema tiene que ser es garantista para brindar la misma opción a ese señor, viva en Badajoz, en Madrid, en Barcelona o en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? O sea, que son cuestiones de equidad ya que rayan en... Es como los cesures, ¿no? En otras patologías complejas. Pues obviamente los problemas cardíacos congénitos, no hay manejo de esas patologías en todos los hospitales. Se agrupan precisamente en aras del desarrollo técnico y de la mejora de resultados. Pues en el caso de los dobles trasplantes, de esas situaciones que son excepcionales, pues hay que ser garantistas y primar el desarrollo de esas líneas, ¿no? Y luego que a nivel colectivo, desde la ONT, desde las sociedades científicas, se haga un sistema de priorización, ¿no? Que vaya más allá, pues, de los sistemas que tenemos habituales de distribución de órganos, ¿no? Lo que decía el otro, Piedad Usetti en su charla, ¿no? El pulmón, en su caso, es el pulmón el que marca, ¿no? Pues tiene que haber un score específico para que un donante sea capaz de brindar los dos órganos que sabemos que protegen y que en sinergia van mejor. La siguiente pregunta, yo creo que ya va a ser la última, nos quedan 4 minutos y el tiempo pasa volando. Ha pasado muy rápido estos 20 minutos. Sí. Viene desde Puerta de Hierro y nos dice lo siguiente: muy interesantes presentaciones, gracias. ¿Cómo valorarían tener en las unidades de trasplante nutricionistas y fisioterapeutas? Gracias. Es decir, bueno, esto enlaza yo creo que bastante con el tema que has salido, ¿no? Que es el tema de la fragilidad, ¿no? Entonces, no sé, adelante. Nosotros, yo te puedo contar en Valdecilla, yo soy coordinador intensivista en el Hospital Maquet de Valdecilla, todos los trasplantados van a la UCI, en mi caso, en mi unidad, yo veo trasplantes de pulmón. Nosotros tenemos fisioterapeuta, quiero decir, tenemos un fisioterapeuta no para los trasplantados, para todos los pacientes de la UCI y en ellos están los trasplantados. Es verdad que tanto a nivel motor como respiratorio nos viene fenomenal. Es poco, no tenemos uno para 3 pacientes, tenemos uno para toda la UCI, que son 24 camas. Ojalá tuviéramos más, pero esto lo tenemos hace 4 años y claramente es una mejoría. No tenemos nutricionista, quiero decir, eso lo llevamos el médico de intensivos. ¿Que sería ideal? Seguro. La fisioterapia puedo garantizar que es claramente un avance y una mejora importante en toda la neuropatía, sobre todo en los pacientes que se enquistan un poco. Esa es mi experiencia como intensivista. ¿Y cómo lo veríais incluso que la actuación fuera antes? Claro, nosotros sí que el proyecto vino COVID y nos lo dejó un poco así. Queríamos poner en marcha pues, un sistema de prehabilitación, realmente que el tiempo en espera del trasplante hepático sea un tiempo de ganancia, un tiempo de mejora nutricional, de mejora de reversión de la fragilidad para que el paciente llegase a las mejores condiciones al trasplante hepático. Esto hay grupos que lo tienen muy, muy implementado, en concreto en el Clinic. Pues yo he asistido a algunas charlas que nos han contado de esto y es fantástico porque con ejercicio aeróbico, con un programa de rehabilitación muscular y de soporte nutricional, el impacto es brutal en el posoperatorio y en tiempo de recuperación. Claro que sería ideal. Y en el campo del hepático en concreto, ahora en relación con lo de la obesidad, por ejemplo, tendríamos que tener el nutricionista antes y después y para luego evitar la obesidad, ¿no? Y tener a la gente con motivación. El problema es el de siempre, ¿no? El presupuestario y lo organizativo. Pero por supuesto que es ideal. En trasplante renal lo mismo, ¿no? La lista de espera sería el momento de hacer planes específicos de rehabilitación funcional y de nutrición. Pero luego, pues claro, los medios, nosotros sí tenemos fisioterapeutas, ¿verdad, Eduardo? Pero
pero previamente pues no se hace muchas veces ninguna labor. Yo creo que esto de la prehabilitación quizás es algo también un hito para los próximos congresos, demostrar el beneficio. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que, bueno, ha entrado una pregunta, pero bueno, la voy a contestar yo porque me parece que es fácil, ¿eh? Entonces, como que es fácil, esta la hago yo directamente y se me pregunta, ¿se colgará el webinar para poder visualizarlo a posteriori? Yo creo que sí, ¿eh? O sea que no hay problema, lo van a poder visualizar todas aquellas veces que lo deseen. Bueno, que estamos justo en tiempo, son las 7:30 de la tarde. Yo creo que ya es hora de poder dar por finalizada esta sesión y despedir estos magníficos ponentes que han contribuido, yo creo, de una manera brillante, ¿no? A plantearles a todos ustedes un resumen con su filtro personal, que esto siempre es muy importante, de todos aquellos temas que han sido más destacados que se presentaron en el último Congreso de la Sociedad Española de Trasplante. Muchas gracias a todos y sin más, damos por finalizado este webinar. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Adiós.